Estancado continúa el proyecto de presupuesto general de la República en el Congreso Nacional, donde las distintas fuerzas políticas se mantienen enfrentadas, el oficialismo acusando al bipartidismo y al PSH de entorpecer el proceso con el objetivo de afectar el último año del poder popular en la presidencia de la República. No obstante, las bancadas nacionalista, liberal y del PSH se pronunciaron y detallan que en realidad es el oficialismo el encargado de pretender con mañas que antes criticaban imponer un presupuesto a su medida. Y así se repite nuevamente la historia de un caótico Congreso Nacional, cuya única constante es la falta de consensos y la casi nula producción legislativa, que contrasta con los miles de lempiras que reciben de sueldo 256 personas que no reaccionan ni en defensa propia al consultarles qué iniciativas de ley han presentado. Analistas recalcan que el Congreso Nacional es la muestra de cómo se encuentra Honduras en la actualidad y los responsabilizan por el atraso en el que está sumido la nación, considerada como la segunda más pobre del hemisferio occidental y cuyo poder legislativo es señalado por organizaciones regionales como el segundo más corrupto de América Latina, solamente superado por el de Venezuela. Las prácticas del pasado en el Congreso Nacional no se fueron, sino que se maquillaron con otros nombres, denuncian diputados de oposición, quienes aseveran que existen rumores que se utilizan las subvenciones y bonos para comprar voluntades, un acto que no impacta a la sociedad, a pesar que en reiteradas ocasiones desde la Junta Directiva del Legislativo se jactan de ser transparentes, aunque según la sociedad civil los recursos destinados para proyectos sociales en su mayoría no han sido presentados los informes de rendición de cuentas, pero expertos no dejan atrás la responsabilidad de la oposición, de quienes lamentan sus propuestas no tengan soluciones para ayudar al pueblo, sino que sus acciones confirman que solamente buscan su propio beneficio. Sectores lamentan que este Congreso Nacional llegue al 2025 de esta manera y con ello pueda manchar el proceso electoral, dinamitado por todos los partidos políticos. Al final, los hondureños son conscientes, recalcan analistas, quienes indican que azules, colorados o rojinegros, al final todos comen en la misma mesa, y si bien no se ponen de acuerdo en la mayoría de los temas, en los más importantes, todos alan a una sola dirección, contraria a la del pueblo. Muy buenos días, Honduras. Gracias por acompañarnos en el foro La Entrevista, hoy jueves 19 de diciembre del año 2024. Gracias también a quienes se unen a nuestras transmisiones en directo en Facebook. Estamos como Canal 11 HN y también en Twitter estamos en directo para ustedes, donde pueden comentar sobre este tema que ya se les ha presentado en nuestra nota introductoria. El Congreso Nacional no alcanza consensos para aprobar el presupuesto general de la República, pero también otras leyes que se ha propuesto y que pues al final no encuentran el balance entre los diferentes partidos políticos para tomar decisiones importantes de país. Vamos a iniciar esta mañana dándole la bienvenida también a nuestros invitados que han madrugado para estar con nosotros. Diputada, gracias por acompañarnos. María Antonieta Mejía, diputada del Congreso Nacional por el departamento de Francisco Morazán, dentro del Partido Nacional de Honduras. Sí, gracias, buenos días, un saludo cordial al pueblo hondureño. Gracias, Andrea, siempre por el espacio y la entrevista. Saludos al compañero también que estará aquí en el debate de esta mañana, proponiendo pues algunas observaciones y algunas circunstancias que el pueblo hondureño desconoce
atrás de cámara en lo que pasa en el Congreso Nacional. Y eso es lo interesante de estos espacios, que se prestan para escucharlos y conocer cada una de las partes de lo que está sucediendo en el Congreso Nacional. Gracias, diputada. También nos acompaña el diputado Germán Altamirano. Él es también diputado, pero por el departamento de Santa Bárbara, dentro de Libertad y Refundación. Buenos días. Buenos días, Andrea. Un gusto también a la compañera María Antonieta y por supuesto a todo el pueblo hondureño, y en especial al departamento de Santa Bárbara. Gracias por el espacio. Gracias. Tendremos más invitados en algunos minutos porque este tema es muy importante para el país. Hay el planteamiento de un presupuesto para el próximo año 2025, presupuesto general de la República, que para que usted lo entienda, abarca temas de salud, seguridad y todo lo que compete al gobierno central. Así que vamos a comenzar. Si ustedes consideran que este presupuesto, de la manera que ha sido planteado, va a ser aprobado en el Congreso Nacional, si se tendrá pues algunas observaciones, como dice la diputada María Antonieta, o qué va a pasar con esta opción de presupuesto que se ha presentado. Bueno, mire, primero hay que iniciar diciéndole al pueblo hondureño que nosotros como bancada del Partido Nacional no nos andamos oponiendo, no andamos saboteando el presupuesto general de la República. Lo que proponemos son observaciones que, conforme a los rubros o las personas que interfieren en la ejecución del mismo, presentan propuestas y observaciones a través de nuestra persona. Por ejemplo, las alcaldías municipales, que en su totalidad la mayor parte las tiene concentrada el Partido Nacional, 142 alcaldías municipales también tienen la obligatoriedad de leer las normas de ejecución presupuestaria y de hacer las observaciones, y las mismas tienen que socializarse con la comisión de dictamen de presupuesto para que este mismo las recoja y las pueda pues de alguna u otra manera considerar para su ejecución, porque recuerde que por parte de la Secretaría de Finanzas ellos envían los montos globales, pero las normas de ejecución presupuestaria las construyen a través de la Secretaría de Estado. ¿Para qué? Para la ejecución, porque no es el Congreso Nacional quien ejecuta el presupuesto, es el Poder Ejecutivo. Sí, se origina de ahí. Nos llama poderosamente la atención que desde el 2022 que tomó posesión el gobierno de la refundación al 2025 hemos tenido un incremento considerable en el presupuesto. Empezamos casi de 220 mil millones de lempiras y estamos ahora a 430 para el 2025. Y en consideración al anterior, se incrementa un 6%. Partidas que nos llaman poderosamente la atención de 134 instituciones, se concentran más este presupuesto en 18 instituciones. Entonces estamos viendo la prioridad del gobierno de la refundación, que no es educación, que no es salud, que no es seguridad y que hoy tanto necesita el pueblo hondureño. Se está redestinando ese dinero para otras cosas. Hablamos del incremento de la partida de la 449, que es el servicio financiero, la famosa partida confidencial. ¿Y por qué le decimos confidencial? Porque queda a discreción de la Secretaría de Finanzas, que pueda utilizar todo ese dinero que le caiga a diferentes rubros. Aducen, porque no tenemos la plena certeza de que ahí va el aumento a los maestros. Si de ser cierto eso, y dice que hay una proyección, por decirlo una cantidad, de 350 mil millones de lempiras para el aumento de los maestros, entonces ¿por qué no destinar esa cantidad en la institución que corresponde, que en este caso es la Secretaría de Educación, si queremos el aumento a los maestros? Si queremos un aumento para los médicos, ¿por qué no destinar ese presupuesto para lo que es la Secretaría de Salud? Porque después vienen los problemas. Allá vamos a ver la toma de los maestros y la toma de los médicos que van a la Secretaría de Finanzas porque le dicen que de la institución que Finanzas no le ha dado el dinero, y de repente se tiran la pelota y están en ese juego que lamentablemente no se puede seguir con esas malas prácticas. Por eso es importante desarrollar este instrumento de planificación que es el presupuesto, para darle el dinero necesario y oportuno que se considere a la Secretaría de Estado para que los mismos operen de la mejor manera.
Y en este caso y en este sentido lo hemos dicho en reiteradas ocasiones. Nosotros sí queremos que la 449, que es lo que ellos aducen, que es del imprevisto, que considera la ley que es un 2%, entonces el resto se pueda distribuir como se considera oportuno para la ejecución de salud, de educación y en este caso de infraestructura, que son los pilares fundamentales de un desarrollo y progreso de un país. Y en el caso particular de salud es porque no hay ni siquiera compra para algodones, y todavía miramos pacientes de hemodiálisis que se pasan quejando y le están bajando significativamente el presupuesto, entonces creo que es oportuno hacer las observaciones en tiempo real para que se tomen en cuenta y de esa manera la Comisión de Presupuestos tenga bien. Pero aquí lamentablemente no se construye, se atribuye, porque todo lo quieren impuesto, no quieren construir diálogo ni consenso para recoger todas esas observaciones que se hacen desde los diferentes sectores. No es la oposición solo somos la voz, la que transmite la preocupación del pueblo hondureño y en este caso de quienes ejecutan el presupuesto. Las alcaldías están sumamente preocupadas porque hay algunas normas de ejecución presupuestarias articulados que les perjudican. También el sector, algunas instituciones que no se le ha dado. Imagínese usted, el DINAF, menos del 18% de su presupuesto. Entonces, ¿dónde está la prioridad del gobierno de velar por nuestros niños, niñas y adolescentes? Entonces, ese tipo de observaciones son las que venimos nosotros como bancada del Partido Nacional exclamando, proponiendo y pedirle a la Comisión de Dictamen que tenga bien a sentarnos para dialogarlos, pero como no ocupan los votos de la bancada del Partido Nacional, pero sí ocupan al Partido Nacional para echarle la culpa y buscar el culpable, que es lo irrisorio, entonces definitivamente no le importan las observaciones que nosotros le podemos hacer como oposición. Nos acompaña también la abogada Fátima Mena. Buenos días, gracias por estar en este espacio y de paso pues su opinión sobre esta aprobación o no del presupuesto 2025 en el Congreso. Muy buen día, Andrea, un gusto estar con ustedes, con María Antonieta, con Germán, compañeros de Cámara y sobre todo con el pueblo hondureño, ¿verdad? Esta mañana hablar un tema sumamente importante porque para mí creo que al Congreso, a los diputados y a diputadas no hemos valorado el mandato constitucional que tenemos en función del rol en el manejo del dinero público. Y es que el Congreso Nacional es el encargado de aprobar el presupuesto que envía el Ejecutivo. Es decir, de las atribuciones o facultades más importantes que tienen los diputados, para mí una es hacer leyes y en esa misma jerarquía está aprobar el presupuesto. Aquí hay como una mala concepción de que el presupuesto, el Congreso es como una oficina de trámite, como que mándelo y aquí tenemos que decir que sí a lo que dice, a lo que manda el Ejecutivo. Ese no fue el espíritu del constituyente cuando estableció esta atribución o esta facultad. Era justamente en una democracia representativa hacer los pesos y contrapesos y que el Congreso Nacional hiciera la valoración sobre si el planteamiento de distribución de los recursos y usos de los mismos están alineados no a lo que piensa un gobierno, sino que a lo que pensamos o creemos las mayorías que debe orientarse estos recursos. Nosotros pues desde el PSH hemos venido acompañando desde el día 1 los procesos desde que se remitió por parte del Ejecutivo al Congreso Nacional el proyecto de presupuesto. De hecho, aquí ando mi chepia, ¿verdad? Aquí ando donde hemos hecho las anotaciones, los hemos estudiado. Fuimos invitados a finales del mes de noviembre, después de que la Comisión de Presupuesto hizo las audiencias públicas con las diferentes instituciones y sectores que pues fueron televisadas. Estas audiencias públicas eran a donde pues se recibían a los diferentes sectores que hacían sus observaciones en función del presupuesto y algunas daban explicaciones sobre la justificación, otras pedían más recursos, otros pedían pues sus preocupaciones sobre algunas reformas que se deberían de dar. Y hemos venido acompañando ese presupuesto, ese proceso de socialización del proyecto de presupuesto. Pero la última semana de noviembre tuvimos ya la oportunidad como bancada de dar a conocer cuáles eran nuestras preocupaciones alrededor del presupuesto, pedir explicaciones sobre algunos de los temas y además hacer algunas de las recomendaciones, porque del análisis y del estudio hay algunos temas que consideramos positivos, pero hay otros temas que nos generan preocupación.
Y esas recomendaciones y esos planteamientos, hasta este momento, pues realmente no tenemos certeza sobre cuáles fueron acogidos y cuáles no fueron acogidos. ¿Y cuál es el gran problema en este momento, Andrea? Es la técnica parlamentaria que se está utilizando en el Congreso. Y es que no se da a conocer, por ejemplo, se dice que desde el martes íbamos a aprobar el presupuesto. Primero se requieren 3 debates. Y hasta ese momento no se le ha dado lectura ni siquiera una vez. Que yo considero que en el marco de esa discusión podría ser una buena práctica, si ya están los consensos, hacerle la dispensa de 2 porque es algo bien grande si están los consensos. Pero en este momento ni siquiera tenemos el dictamen, porque supuestamente se está dialogando. Entonces, que no presionen de que ya hay consensos cuando no hay consensos, porque ni siquiera se nos ha permitido tener el dictamen. Entonces, desde el PSH tenemos aquí claras cuáles son nuestros posicionamientos alrededor de algunos temas cruciales que tienen que ver básicamente con no estar de acuerdo con la distribución que se le ha hecho al pastel. Creemos que se están sacrificando sectores vulnerables como niñez, mujer, adulto mayor, el sector justicia, la defensa de los derechos humanos. Este año tuvimos el asesinato de Juan López, porque el mecanismo de protección desafortunadamente carece de los recursos para poder funcionar. Para nosotros este es un tema sensible e importante y creemos que se están reorientando a sectores pues que realmente no son prioritarios, como la Secretaría de Planificación, que tiene más de 500 millones, por ejemplo, que esto se va a ir en pauta publicitaria. Yo entiendo que hay cosas que pues se tienen que dar en el marco de comunicación, pero sacrificar a la niñez, al sector justicia, para poderlo establecer en este bolsón, pues son cosas que no estamos de acuerdo. Así que desde el PSH estamos aquí dispuestos a dialogar. Hemos estado en todas las sesiones que se nos ha convocado hasta que las han suspendido a estas altas horas de la noche, pero yo creo que la Junta Directiva del Congreso Nacional debe hacerse un replanteamiento sobre las estrategias que se utilizan para poder construir acuerdos y consensos. Y con eso cierro, creo que uno de los problemas es que, y en el Congreso, en los pasillos se dice, es que el Ejecutivo nos dijeron que no le podíamos quitar pero ni una coma a ese presupuesto. Por favor. O sea, el Ejecutivo es el Ejecutivo, es un poder que como en una democracia representativa hay un principio de separación de poderes. Y si el Ejecutivo no se le puede quitar ni una coma, entonces yo realmente miro bien difícil que logremos los acuerdos de consenso, o por lo menos con voluntades limpias. Con voluntades compradas, pues ya sabemos cómo se hace eso, pero con voluntad de construir una herramienta de desarrollo del país, que es el presupuesto, lo miro bien difícil. Entonces yo creo que debe haber un diálogo a lo interno de Libertad y Refundación entre la representación del Ejecutivo y del Congreso para tener la disposición de poder flexibilizar en la parte numérica, porque eso sí nos dijeron, que podemos hacer algunos cambios, tal vez, algunas sugerencias se han tomado en las disposiciones generales, pero en la distribución de los recursos, que son básicamente cómo van a distribuir el pastel, qué le van a dar a quién, según lo que nos informaron a nosotros del PSH, no hay voluntad de querer quitarle por ni una cosa. Diputada, usted estuvo en el proceso de socialización, ¿cree que se dio de manera adecuada, que ya pues los parlamentarios debían conocer toda la distribución de este presupuesto con antelación? Nosotros lo conocemos. Seguimos las audiencias públicas, estuvimos puntuales en la comisión. Nosotros, es que creo que aquí, yo creo que hay que abundar en cuando hablamos qué significa socializar y qué significa mecanismos de participación activa. Es que socializar, yo le puedo decir a usted, mira Andrea, le voy a leer el contrato que vamos a hacer usted y yo, ahora fírmelo. No, Fátima, pero es que mire, yo creo que el monto que me está asignando a mí no es el correcto. Bueno, pero yo ahí lo socialicé. Si ahí no lo quiere firmar usted, ahí es cosa suya. Usted firmaría un contrato impuesto, a donde yo ni siquiera le quiera tomar en cuenta cuáles son sus consideraciones, sus modificaciones. Francamente, yo creo que no. Y yo creo que ese es el problema. Nosotros no discutimos que se socializó, pero lo que no se ha hecho, y el mejor reflejo es que no conocemos el dictamen. Porque a través del dictamen es a donde nosotros podemos hacer la valoración sobre qué componentes tomaron recomendaciones y cuáles no tomaron recomendaciones. Es una práctica nefasta, pero nefasta para la democracia en el Congreso Nacional, de que no den los dictámenes. Porque el dictamen es, ¿sabe qué? El dictamen es
una opinión de la comisión. Eso se puede modificar en el pleno, pero ¿cómo voy a saber yo cuál es el planteamiento o la opinión que me da la comisión si yo no tengo el dictamen? Es imposible, es imposible. Y ojo, esto no solo sucede en la comisión de presupuesto, lo hemos visto en diferentes comisiones que hasta última hora, y esas eran de las malas prácticas que se cuestionaban y se señalaban antes. Yo, y con todo respeto, fíjense que yo con el tema de presupuesto, nosotros teníamos el presupuesto desde antes. Es más, teníamos la oportunidad que nos lo dieran incluso hasta diagramado. Teníamos cómo estaba el presupuesto, el proyecto de presupuesto, y al lado hacían las modificaciones que le había hecho la comisión. Y obviamente sobre esa herramienta nosotros trabajábamos porque podíamos ir hablando sobre las recomendaciones que iba haciendo cada bancada y facilitaba la discusión. Yo creo que esas cosas se deberían de retomar para poder facilitar el diálogo político y la construcción de acuerdos y consensos. Si ahorita de aquí nos convocan a sesión del Congreso Nacional, PSH se abstendría, porque nosotros no conocemos la versión final del dictamen y porque además hay algunos temas que los podemos hablar tal vez un poco más a detalle en el desarrollo del foro, que nosotros no estamos de acuerdo con la distribución y algunas de las disposiciones generales que han sido planteadas en este presupuesto. Bueno, aquí ya hemos escuchado entonces las posturas de parte de la oposición en el Congreso Nacional, pero ¿qué dice el oficialismo de estas observaciones que hace la oposición sobre el presupuesto general de la República? Bueno, en realidad, Andrea, ayer yo escuché al doctor Hugo Noé, que es el presidente de la comisión, y dijo que habían estado dialogando durante 4 horas sobre algunas recomendaciones que estaban haciendo las bancadas. En realidad, a ciencia cierta, desconozco qué recomendaciones sí y cuáles no. Lo que sucede es que, como muy bien lo dijo la compañera Fátima, se han estado en diálogo, se ha estado en socialización, se ha conocido el proyecto de ley porque se ha hecho de manera pública, y eso es lo que ha permitido incluso que las bancadas hagan señalamientos específicos de las dudas que puedan tener en algunas partidas, y yo creo que es normal y es obligación además tanto de la Comisión de Presupuesto como del mismo oficialismo aclarar las dudas que puedan tener. Eso no es ningún problema. Yo creo que si se va a discutir un presupuesto, bueno, tenemos que irnos al hemiciclo y empezar a discutirlo para su aprobación o no, ¿verdad? Eso es lo que se debería de estar haciendo para poder avanzar. Lo que sucede es que, acordemos que para bien o para mal, en el proceso electoral, cuando se escogen las autoridades, el pueblo hondureño deposita la confianza en la administración pública de las autoridades que ha electo en ese proceso electoral. Significa que es el Ejecutivo quien tiene la confianza del pueblo, dado en las urnas, para poder administrar, para poder distribuir de la mejor forma ese presupuesto general de la República. Yo ayer platicaba con algunos diputados del Partido Nacional y me parece que ellos ya, no puedo hablar por todos, pues, pero por lo menos platiqué con 3 y los 3 coincidían que de una u otra manera el presupuesto se tiene que aprobar. O sea, ellos incluso hacían la comparación en el gobierno del Partido Nacional, esos presupuestos que nosotros siempre nos opusimos por la manera en cómo lo tenían distribuido. Acuérdense que habían determinado en algún momento 4.000 millones, por ejemplo, para los militares en temas de agricultura, ¿verdad? Esas eran las partidas que se daban en aquellos momentos, que se había presupuestado miles y miles de millones para la construcción de hospitales que nunca se dieron. Es decir, esa era, de una u otra manera, era la potestad que tenía el Poder Ejecutivo de distribuir de esa forma esos fondos, que al final fueron a parar a los bolsillos de ya sabemos quiénes. Por supuesto, esa es otra historia. Entonces, y al final, por esa mala administración, el pueblo los castiga en las urnas. Yo creo que en este momento se debe dar ese espacio de confianza. Y no digo que eso no significa
que como parlamentarios, como diputados, no tenemos el derecho a cuestionar o a solicitar los cambios. No, claro que sí, eso es parte de nuestras funciones incluso, pues, pero me parece que debe de darse ese beneficio de la duda al Ejecutivo, que son las autoridades que ha electo el pueblo hondureño en las urnas. Y si se maladministra, bueno, pues tendrá también que rendir cuentas ante el pueblo. Fíjense que hasta ahora, por ejemplo, se han dado mecanismos de emergencia, decretos de emergencia, y no hay denuncias de corrupción como se manejaban las emergencias antes. Ahora es una administración totalmente diferente, que a pesar de que sean emergencias de lo que se ha dado por temas climáticos, siempre se cumple con lo que manda la ley en el tema de contratación del Estado. Así que al final de cuentas yo creo que se van a poner de acuerdo las distintas bancadas. Entiendo yo, y como vuelvo y le repito, por el ambiente que pude percibir anoche en el Congreso, la bancada del Partido Nacional sí lo siento como que ha puesto las armas a un lado, ¿verdad? Y está esperando que se lleguen a consenso con las otras bancadas. Entonces, yo esperaría que le demos esa buena noticia al pueblo hondureño, porque mire, el problema es que como Congreso nos hemos estado enfrascando durante todo este tiempo en parálisis legislativa, son pocas, las distintas bancadas, son pocas las noticias positivas, lastimosamente, que se le ha dado desde el Congreso Nacional al pueblo hondureño. Yo creo que en vísperas de la Navidad deberíamos de hacer un esfuerzo, los diferentes actores políticos, para poder avanzar en ese tipo de cosas y que de una vez por todas se apruebe el presupuesto general para que el país se desarrolle de una vez por todas. ¿Qué Andrea, defiende Libre dentro de...? Sí. No, solo quiero dar una noticia que acaba de recibir por parte del presidente de la Comisión de Presupuesto, don Hugo Noé, el dictamen. Yo creo que eso es un avance, sí, algo positivo, ¿verdad? Que vale la pena pues resaltar en este espacio, dar la primicia, ¿verdad? Yo por lo menos hasta ahorita lo recibo aquí en el marco de la entrevista. Y pues agradecerle al presidente de la Comisión de Presupuesto, al doctor Hugo Noé, por haber facilitado esta herramienta que sin lugar a dudas será una pieza importante para generar el diálogo político y la construcción de acuerdos y consensos. ¿Podría eso cambiar el panorama para este día? Sí, miren, yo no sé si para que se llegue a aprobar. Lo que pasa es que anoche ese era el argumento para no aprobarlo, ¿verdad? Hoy que tienen el dictamen, lo que va a pasar es que lo van a analizar, asumo yo, y se van a tener siempre sus planteamientos y sus posturas. Ojalá y ya con ese dictamen podamos avanzar y que el día de hoy de una vez por todas lo aprobemos. Le iba a consultar antes de que se diera este anuncio. Ya entonces la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional ha presentado el dictamen, y con esto ya entonces los diputados podrían avanzar un poco en la aprobación o no de este presupuesto general de la República. Diputado, ¿qué defienden desde Libre de este presupuesto y de los cambios que han realizado del de este año que estamos? Bueno, uno de los datos más importantes es el aumento a los maestros, ¿verdad? Que va implementado en el presupuesto, en ese aumento que tanto han estado esperando esa clase magisterial. Además de lo que ha venido desarrollando la presidenta Xiomara durante estos años, que es la reconstrucción de las arterias viales del país, importantes carreteras y proyectos que hoy se han venido dando. Y fíjese, uno de los argumentos de la oposición ha sido que no se ha ejecutado el 100% del presupuesto, por ejemplo, que ese también es uno de los argumentos que han dado. Lo que sucede es que, yo le digo, antes se presupuestaban en un solo año más de 50,000 millones para construir carreteras, y hoy con 14,000 millones se ha construido más carreteras que con los 56,000, por ejemplo, que se aprobaron en el 2000, creo que fue 2020, 2021. Entonces, ¿qué significa? Que es que hoy se administra de una manera más transparente el presupuesto. O sea, por eso es que hoy ajusta más el dinero, porque ya no están las estructuras corruptas que no gobernaron durante 12 años. Y eso no es una apreciación particular, los datos están.
De hecho, aquí podemos empezar a discutir cada uno de esos temas, como el tema de la tasa de seguridad. Recordemos que el que dirigía esa tasa de seguridad, o al menos el que firmaba, está juzgado allá en Estados Unidos también por corrupción. Entonces, lo que sucede hoy es que ejecutar un presupuesto se ha ejecutado de una manera más eficiente y el pueblo hondureño lo ha visto con mayores resultados que como se ejecutaba anteriormente. Bien, es interesante también, diputada María Antonieta, pues por el balance, conocer su punto de vista sobre la ejecución de ese presupuesto. Usted ha dicho que podría cambiar a como está planteado ya pues al momento de hacer la distribución del dinero. ¿Qué opina sobre esto? Bueno, mire, para empezar, qué bueno que el Partido Salvador de Honduras haya participado en la socialización del mismo. Ellos han tenido más apertura en este gobierno que quizás el Partido Nacional, obviamente porque ellos eran alianza y nosotros éramos oposición. Concuerdo con que la herramienta tiene que ser analizada y también alabo el hecho que nos hayan mandado el dictamen también a la bancada de oposición. 358 artículos que tiene el dicho dictamen. Por ende, no pretenderán que nosotros vayamos a matacaballos, a ir a aprobarlo de un solo, si no hemos visto los cambios significativos que le han hecho a las disposiciones, por un lado. Por el otro, también hemos escuchado enérgicamente del presidente de la Comisión de Presupuesto, donde dice que los valores absolutos, como vienen planteados en el presupuesto, no van a cambiar, que es una lástima que no cambiasen. ¿Por qué? Porque, como dice, el balance tiene que ser en los pesos y contrapesos, y si miramos que hay que priorizar la niñez por encima de una cárcel, hay que priorizar nuestra juventud, que es el futuro de nuestro país. Hay que priorizar en la mujer, que hemos sido objeto de violencia y feminicidios. Hay que fortalecer el Ministerio Público por el tema de la justicia. Respeto, no comparto la posición del compañero Altamirano, donde dice que antes se aprobaba un presupuesto de 50.000 millones de lempiras en temas de infraestructura y que ahora 14.000 porque todo ha bajado y porque hay más construcción de carreteras a menos costos y aquí el costo de la vida más bien ha incrementado. No le miro la articulación ni la coherencia cuando hace ese tipo de comparaciones. La realidad es que los presupuestos, como dicen, son presupuestos, o sea, se presupuestan de tal manera o se proyectan de cara acá, hasta le hacen un incremento al costo de la vida porque todo va en incremento, ¿verdad? Por ya sean factores internos o factores externos. Sin embargo, sí nos llama poderosamente la atención la poca o baja ejecución en la parte de la inversión pública. Le aprobaron 19.000 millones de lempiras y apenas llevan solo el 45% al día de hoy. Y no lo dice María Antonieta como oposición, están los datos en cielos abiertos en la Secretaría de Finanzas que lo dice claramente. Especialistas en gastar, sí lo son, hay que destacarlo porque hay el gasto corriente que es en pago de sueldos y salarios, en publicidad, en compra de papelería, son número uno, pasajes en ferretería, pasajes celulares en papelería, etcétera, etcétera, sí son buenísimos para gastar. Pero para la inversión pública, que es donde se ve reflejado el beneficio de los impuestos que pagamos al ciudadano de pie, es en la inversión social. Más carreteras, más caminos productivos, más infraestructura escolar, medicamentos en los hospitales, el incremento a los maestros. Sí me llama poderosamente la atención que es la narrativa del Partido Libre, decir que ahí va el incremento a los maestros, y bajo esa narrativa juegan con el hambre del maestro y juegan con la inteligencia del pueblo hondureño. ¿Por qué? Porque no es cierto que vaya el incremento. Porque no le dicen de cuánto es el incremento entonces, a cuánta proyecta el incremento. Me va a decir 342.500 millones de lempiras que va para el sector salud. Entonces pongámoselo a la Secretaría de la Salud en el objeto del gasto que corresponde a sueldos y salarios. ¿Para qué? El administrador de la Secretaría de Salud, cuando le toque aplicar ese incremento, no vaya ahí a la Secretaría, sino que haga la modificación como corresponde y como lo dice bien en los artículos en cuanto a las modificaciones presupuestarias. Pero aquí quieren jugar con el pueblo hondureño, decirle que ahí está contemplado. ¿Por qué en ese bolsón? ¿Por qué no en la línea de gasto que corresponde? Porque ellos quieren usar a discreción. Otro tema que para mí es fundamental es el Consejo Nacional Electoral.
donde también carece de presupuesto y de cara a las generales necesitamos certeza también, que no vamos a andar pidiéndole a gritos como pasó ahorita recientemente, que hay que estarle pidiendo a gritos a que le aprobemos presupuesto a las instituciones que corresponden de cara a un proceso de elecciones, para transparentar todas las formalidades del caso. Yo sí creo particularmente que este incremento a este presupuesto es bastante considerable, estamos hablando del 6% en comparación al año anterior, y la ejecución se ha visto bien pírrica. También a mayor que incrementa, entonces dice, ¿de dónde se va a financiar este presupuesto? Se dice que el 70% es con ingresos nacionales, ajá, ¿y no tenemos empleo? ¿Cómo pretende el gobierno decir que el 70% de este presupuesto que incrementó en un 6% se va a financiar de lo que es los impuestos que pagamos los ciudadanos? Y el otro 30% es endeudamiento. Ajá, y no es que habíamos dejado endeudado tanto que vienen pagando y que por eso no se miran las obras, pero si usted ve la deuda pública al día de hoy, sigue incrementando. No podemos decir que no se ha incrementado, también se viene incrementando la deuda pública y hasta el día de hoy también podemos decirlo, como andan alrededor de 79 millones de lempiras la deuda. Pero más allá de eso, es hablarle con la verdad al pueblo hondureño y no andar diciendo o buscándonos de excusa de oposición que no quieren. Lo dijo Altamirano de su propia voz, cuando ellos eran oposición, ellos no aprobaron el presupuesto. Y llorábamos nosotros porque ellos no lo aprobaban. No, ahí se aprobaba con el hemiciclo. Al final eso son las votaciones. Como vuelvo y repito, reitero y recalco, lamentablemente no ocupan a la bancada del Partido Nacional porque no nos han tenido a bien considerar llamarnos y sentarnos para también poner objeto. Ayer estuvieron 4 horas con la bancada del Partido Liberal, nosotros estuvimos esperando en el hemiciclo, se nos pidió que diéramos un compás de espera para poder con ellos, pues de alguna u otra manera, como siempre ha sabido, llegar a algunos acuerdos. Pero más allá de los acuerdos, yo creo que sí debemos de darle mayor responsabilidad y formalidad a la aprobación del presupuesto, darle la lectura oportuna. Yo también soy del carácter y de la opinión que deben de darse los 3 debates. Precisamente por eso el espíritu del legislador es que se le diera 3 debates por cualquier espacio que usted tenga para irlo a consultar. Si tiene una duda razonable, vaya y lo consulta con los expertos, porque hay que decirlo, los políticos no lo sabemos todo. Pero sí es importante ir a hacer las consultas oportunas a los especialistas para que nos den un pensamiento diferente o una opinión diferente. Y seguramente se darán esos 3 debates en el legislativo para la discusión de este presupuesto general de la República por la relevancia que representa para nuestro país. Nos acompaña el vicepresidente del Congreso Nacional, don Hugo Noé Pino, esta mañana en el foro La Entrevista. Buenos días. Agradecen los diputados de oposición que se haya ya enviado el dictamen de la Comisión de Presupuesto de este Presupuesto General de la República. Buenos días, diputado. Buenos días, Andrea. Un saludo a Fátima, María Antonieta y a Germán en el estudio. Es para mí un placer compartir con los compañeros y colegas congresistas. Quiero, en primer lugar, señalar que este es un presupuesto que desde que fue presentado al Congreso Nacional el 8 de septiembre, ha recibido un amplio proceso de socialización y diría yo de consultas, como lo vamos a mostrar, que han sido incorporados en los cambios del presupuesto. Ese mismo día, el 8 de septiembre, yo mismo en el Pleno del Congreso Nacional señalé que el presupuesto estaba ya en la página de Internet de la Secretaría de Finanzas para que todos los sectores de la sociedad y las diferentes bancadas pudieran analizarlo y hacer sus observaciones. Desde ese momento, también la Comisión de Presupuesto estableció un programa de audiencias públicas que fue transmitido por el Canal 20, en primer lugar con instituciones públicas. ¿Cuáles instituciones? Son 110 instituciones públicas, no se puede tener audiencias con todos ellos y escogimos aquellas que tenían mayores niveles de inversión en infraestructura, que se denomina inversión productiva e inversión social. Así que a la Comisión de Presupuesto llegaron las Secretarías de Educación, las Secretarías de Salud,
la Secretaría de Infraestructura y adicionalmente el FIS, Proasol y otras instituciones públicas de esa naturaleza. No solamente tuvimos con el sector gubernamental, sino que también con el sector civil. Al Congreso Nacional llegó el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, el FOSDE, llegó también el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad, llegó la AMON y se programaron realmente audiencias con todas las bancadas de los partidos. Fátima ha señalado recientemente cómo tuvimos una audiencia de más de 3 horas con el Partido Salvador de Honduras, en donde se hicieron muchas aclaraciones, ellos hicieron muchas observaciones, algunas de las cuales se han señalado ahora. Con el Partido Nacional, infortunadamente, no tuvimos la oportunidad. Se programaron 3 veces las audiencias con el Partido Nacional. Siempre nos decían, ahora no, tal vez más adelante, y no se pudo concretizar. También se programaron con el Partido Liberal y tampoco se pudieron concretizar hasta el día de ayer, como fue expresado, en donde estuvimos 4 horas con la bancada del Partido Liberal, aclarando toda una serie de malentendidos. Para eso son estas audiencias, no solamente para recibir opiniones, sino que también para aclarar una serie de factores. Yo quisiera comenzar también señalando que sí se han modificado y sí la Comisión de Presupuesto, en representación de los congresistas y de las opiniones de diferentes sectores, sí ha establecido un proceso de diálogo y unos cambios al presupuesto que se van a evidenciar en su resultado final. Que se ha dicho de que no se va a modificar el presupuesto, esto es parcialmente cierto. Yo lo he manifestado que este es un presupuesto en cuanto a las cifras que permitió que el Fondo Monetario Internacional, que revisa cuando tiene un programa siempre los presupuestos de los años siguientes, se alcanzara un nivel de déficit fiscal aceptable para pasar la segunda revisión con el Fondo Monetario Internacional y tener acceso a los recursos que ya entraron y fortalecieron las reservas internacionales y los recursos de apoyo presupuestario del Banco Mundial y del BID. Eso no quiere decir que no se pueden introducir cambios. Y es más, voy a recuperar varios de las preocupaciones que han sido manifestadas esta mañana y que habían sido expresadas, digamos, tanto por el Partido Salvador de Honduras como por otros partidos políticos. Por ejemplo, el proyecto de presupuesto señala de que a DINAF se le disminuya el presupuesto en 51 millones de lempiras. Ese presupuesto ha sido recuperado. Hay un compromiso de la Secretaría de Finanzas, un compromiso muy serio con el Congreso Nacional, que esos recursos se van a incorporar en el transcurso del año. Hemos señalado, ya hemos hablado con la ministra comunicándole esos aspectos. En el caso de derechos humanos había una preocupación también porque se había reducido el presupuesto en 19 millones de lempiras, se recuperaron, eso hay un compromiso de que esos 19 millones se van a poner a disposición de la Secretaría de Derechos Humanos y además algo que Fátima mencionó, el fortalecimiento de lo que sirve para defender a los derechos de los defensores del medio ambiente y de derechos humanos. En el caso de la Secretaría de la Mujer, también se recuperaron los 10 millones que se habían disminuido en el presupuesto y también para Proasol, que tiene programas de asistencia social. Han habido algunas observaciones que fueron aclaradas, repito. Por ejemplo, la famosa 449. Yo quiero dejar tajantemente claro,
y lo he hecho en múltiples oportunidades y lo repito, en el presupuesto general de la República no existe partida confidencial. Lo que existe es una partida de contingencias que establece cualquier presupuesto en cualquier país del mundo. ¿Por qué el dinero del Consejo Nacional Electoral para las elecciones de 2025 no está en el presupuesto del Consejo Nacional Electoral? Por dos razones. La primera de ellas es porque la ley electoral habla de que el Consejo Nacional Electoral tendrá un presupuesto normal, regular en los años establecidos, y un presupuesto especial que es el que se aprueba en el periodo eleccionario. Y ese presupuesto especial, el Consejo Nacional Electoral tiene que enviarlo al Congreso Nacional para su aprobación. Ese presupuesto no ha sido elaborado por el Consejo Nacional Electoral y por lo tanto no se le puede poner en el presupuesto del Consejo Nacional Electoral, no solamente por esas razones, sino que porque es un presupuesto especial paralelo al presupuesto. Esos dineros están allí en la 449, más de 2.400 millones de lempiras, que no solamente cubre el Consejo Nacional Electoral, cubre a la Unidad de Política Limpia, cubre al Registro Nacional de las Personas y al Tribunal de Justicia Electoral. Así que ese es uno de los elementos que está en la famosa ahora 449, que mire, a mí me llama la atención que se diga que queda a discreción de la presidenta de la República el uso de esos recursos. Si nosotros partimos que constitucionalmente el administrador general del Estado hondureño es la presidenta tiene la discreción de distribuir los recursos y los presenta en el proyecto de presupuesto. Y eso es lo que hace el Poder Ejecutivo. Entonces, decir que hay una partida especial para discreción de la presidenta, una vez que ella ha hecho la distribución y que ha señalado a través de las secretarías cuánto va cada monto, me parece que no es realmente correcto. En la 449 preguntaba la diputada María Antonieta por qué no está en el aumento de los maestros en la Secretaría de Educación. Y es que esto sigue un proceso bien especial. El monto general está ahí en la 449, pero ahora se tienen que sentar la Secretaría de Educación junto con los profesores y los colegios magisteriales a definir cuál va a ser el aumento por hora, cuáles van a ser los colaterales, toda una serie de elementos. En este momento, en ese momento se trasladan los recursos de parte de finanzas hacia la Secretaría de Educación, como sucedió el año pasado. Mire, si ustedes quieren saber cómo el año pasado tenía una determinada cantidad, la partida 449, y ahora tiene otra, solo miren la ejecución presupuestaria del año pasado y van a ver cómo el aumento del año pasado se tradujo en un traslado de fondos de la 449 a la Secretaría de Educación, como lo mismo va a ocurrir el próximo año. Y quiero señalar que este gobierno es de los que más ha apoyado al sector magisterial en cuanto se da aumentos de salario. Mientras en los 12 años del gobierno del Partido Nacional apenas se dio un aumento en el 2018 a los maestros, este es el tercer año consecutivo que la presidenta Xiomara Castro está dando un aumento a los maestros en promedio de 3.000 millones de lempiras cada año. Bueno, adicionalmente, en la 449 están elementos como lo que se paga por el centro cívico gubernamental, porque eso no se le puede atribuir a ninguna secretaría, sino que está contemplado en forma general para el sistema público. Entonces, así han habido varios de los elementos. A mí me llama la atención cómo se ha ido creando una narrativa, no sé si es específicamente para obstaculizar la aprobación de un presupuesto
que si no se aprueba en el mes de diciembre, le genera no a la administración pública per se, sino que a la sociedad hondureña un grave problema. Si no se aprueba en diciembre, este año nosotros aprobamos, debido a la negativa de los partidos de aprobarlo en diciembre, el 11 de enero, y eso significó que los aumentos a los maestros se vinieran dando en febrero y en algunos casos hasta en marzo. Las contrataciones no se pueden hacer. No es fácil incorporar un presupuesto totalmente nuevo ya cuando ha comenzado el año, porque hay que hacer en el CIAFI toda una serie de operaciones para poderlo hacer. Entonces yo no quisiera ver que en función de observaciones que son válidas en muchos casos, se quiera obstaculizar un instrumento tan importante para la sociedad hondureña como es la aprobación del presupuesto general. Y quiero señalar, Andrea, de que muchos de los elementos que se han planteado, y voy a señalar uno que mencionó María Antonieta, en el presupuesto, la Asociación de Municipios de Honduras planteó a nombre de los alcaldes liberales, nacionalistas, como se señala, alrededor de 10 o 12 principales temas que a ellos les interesaban. Casi 6 o 7 de esos temas fueron incorporados en las normas presupuestarias. El aumento de los límites de las compras y contrataciones, lo de que tiene que ver con un impuesto al turismo, lo que tiene que ver con los reportes que ellos van a hacer. Entonces, quiero señalar que la Comisión de Presupuesto ha estado abierta a observación de diferentes sectores. Se han incorporado, por ejemplo, los bomberos, que solicitaron que ellos tenían unos recursos que no habían utilizado en el 2024 y que por ley ahora, en función del principio de caja única, deben de ser devueltos por todas las instituciones a la Tesorería General de la República al final del año, pudieran mantenerlos y usarlos en muchas de sus operaciones y gastos que tienen para el próximo año. Eso también se atendió. Entonces ha habido múltiples cambios. Las normas, se habla que es muy difícil cuando hay más de 300 normas, pero en realidad los cambios en las normas presupuestarias no llegan ni al 10% de las normas. La mayor parte son la parte operativa, como se da en el Congreso Nacional. Yo creo que el último argumento, y por eso hablo de obstaculizar la aprobación, fue el dictamen, que el dictamen no se los había presentado, que así no se podía discutir. Ayer se les distribuyó a todas las bancadas el dictamen. Espero que los que no, por falta de interés o por cualquier razón, no hayan leído las normas presupuestarias que están ahí en su mayoría desde el 8 de septiembre, las hayan leído de tal forma de que ahora solo puedan ver las variaciones, las pocas variaciones que se están presentando. Quiero decir, sí, en resumen, Andrea, que en resumen, este ha sido uno de los presupuestos más discutidos, en donde se ha dado una participación amplia. Quien no ha querido no ha participado, y que ahora yo excito a los partidos políticos que vayan al Congreso Nacional, que nos sentemos a discutir el presupuesto y que lo aprobemos en bien del país. Don Hugo, usted ha mencionado muchos puntos clave dentro de este presupuesto general de la República, ha aclarado algunas de las dudas que también tenían nuestros participantes en este foro, pero yo quisiera enfatizar en la flexibilidad que podrían disponer ustedes para, si se presentan, pues, en los debates, los puntos clave que la oposición no está de acuerdo, ¿estarían dispuestos entonces a negociar, a cambiarlos, a modificar los montos que ya están establecidos? Y usted ha dicho que sí estarían dispuestos, pero yo quisiera consultarle dentro de las recomendaciones que han hecho, en qué partidas en específico. Han hablado de salud, de seguridad y otros aspectos que son importantes, reconocemos, para el país. Bueno, Andrea, yo he expresado, digamos, los cambios que se han hecho en la Secretaría, en SENAF, en el caso de Derechos Humanos,
en el caso de Provasol, en el caso de otras observaciones. En salud, yo quisiera señalar para que quede claro que ha sido parte de las aclaraciones que no se puede medir únicamente el monto del presupuesto en lo que señala la Secretaría de Salud. Es decir, Salud tiene una determinada cantidad en la Secretaría de Salud, pero tiene recursos en otras secretarías que, por ejemplo, la construcción de 3 hospitales que está en marcha actualmente, en el caso de Salamá, Olancho, en Santa Bárbara y en Ocotepeque, esa construcción de los hospitales con el propósito de agilizar los mismos se dejó en la Secretaría de Infraestructura y Transporte. Entonces, al monto del presupuesto de salud hay que sumarle estos montos de la construcción de hospitales. En el caso de educación, al monto de construcciones escolares de reparación, una parte está en la Secretaría de Salud, otra parte está en el FIS. En becas, una parte está en educación, otra parte está en Cedesol y en Proasol. Entonces, eso es lo que nos ha permitido las audiencias, aclarar estos elementos que no es tan cierto que se le está aumentando muy poco o que no se le está aumentando a las secretarías. Eso en primer lugar. Y como lo hemos manifestado, ya hay varias de estas secretarías en donde sí se van a aumentar. Y como usted señala, Andrea, si en el pleno del Congreso Nacional se hacen propuestas sobre el presupuesto, como se hacen sobre cualquier ley, pues la Comisión de Presupuesto va a considerar ahí si esos cambios son factibles dentro de la Comisión dentro del Presupuesto General de la República. Bien, hay puntos interesantes y usted ha dicho que sí estarían entonces en la flexibilidad de escuchar a las partes. ¿A partir de qué momento van a comenzar a reunirse ya pues con las decisiones tomadas y con el dictamen de presupuesto general de la República presentado a los diputados incluso de oposición? Bueno, yo esperaría que una vez que hemos tenido esa audiencia que no pudimos tener con el Partido Liberal inicialmente y que ahora realmente la hemos cubierto por un periodo de 4 horas, hoy también habíamos quedado para aclarar los últimos elementos al Partido Salvador de Honduras. Ayer hablé con la diputada Ligia Ramos y quedamos, no sé si le comunicó a Fátima que nos íbamos a reunir a las 11 de la mañana en el Congreso Nacional. Nosotros estamos en la disposición, como lo hemos estado desde el principio de este proceso, a escuchar puntos de vista, a hacer aclaraciones, a dar explicaciones. Y realmente es muy, yo creo que ya hemos llegado al punto en que tienen que tomar decisiones los partidos políticos si van a apoyar o van a obstaculizar la aprobación del presupuesto. Por información, creo que está todo definido. Podemos abundar en detalle de los cambios que se han hecho al presupuesto. Ya tienen el dictamen para que ellos mismos lo puedan ver y de esa forma entrar seriamente a la discusión y aprobación del presupuesto. Lo cierto aquí es que se debe aprobar un presupuesto, sea el que sea planteado o sea uno diferente con las recomendaciones de la oposición. Brevemente, diputado Hugo Noé Pino, y luego le doy la palabra a cada uno de ustedes para que dirija sus preguntas al vicepresidente del Congreso Nacional. ¿Cuándo debería estar idealmente aprobado este presupuesto general de la República para que pueda ser ejecutado en el próximo año 2025? No solamente idealmente, Andrea, constitucionalmente, la Constitución nos ordena aprobar el presupuesto antes del 31 de diciembre. Solo sería excepcional si no se aprueba antes del 31 de diciembre. Eso es del mandato constitucional que nosotros tenemos en el Congreso Nacional. Si no se aprueba, hay una salvedad que tiene la Constitución que dice que si no continúa en vigencia el presupuesto realmente actual. Pero eso tiene una serie de trastornos que produce en la administración pública, por lo que yo antes señalé.
hasta que no se apruebe el presupuesto, Finanzas no puede incorporar los nuevos montos y la planificación de las secretarías no puede hacerse efectiva, se retrasa todo el proceso. Y aquí es donde entran elementos que también quiero aclararlos, no son correctos, que se han dicho esta mañana, como que los niveles de ejecución son bajos. La inversión pública, que fue parte de la evaluación que hizo la comisión con las instituciones públicas encargadas de la inversión pública, tanto productiva como social, la inversión productiva va a finalizar este año alrededor entre un 80 y un 85%, que para el estándar de un país como Honduras es bastante aceptable. Entonces, lo que haría, si no se aprueba el presupuesto en diciembre, es retrasar toda la planificación que han hecho las diferentes instituciones del sector público, lo cual es en contra de los intereses de la sociedad en general, de los habitantes, de los que reciben servicios de salud, de los que reciben educación, de los que de la construcción de las carreteras, de los aumentos salariales, etcétera. Bien, voy a trasladarle la palabra a la diputada María Antonieta porque pues le ha dado prácticamente algunas respuestas a algunas de sus observaciones dentro del presupuesto general de la República. ¿Qué opina de lo que ha dicho el vicepresidente del Congreso? Bueno, saludos a don Hugo Noé, gracias por dilucidarlo públicamente y darnos la respuesta a lo que hemos venido diciendo, que definitivamente, don Hugo, y quiero ser enfática con usted, porque usted y yo conocemos el tema de presupuesto. Usted fue secretario de Finanzas y habló con mucha determinación el tema de la 449, y usted dijo, la 449, la narrativa aquí es que la han vendido como la partida confidencial. La 449, servicio financiero, usted lo dijo, contingencia. Los conceptos refundacionales no son los mismos. La contingencia, usted lo sabe, aquí en la China, ¿verdad? La contingencia es un evento o una situación que se da de forma imprevista. Y usted acaba de decir que el aumento de los maestros está previsto, porque hace 3 años se viene dando y ha sido el gobierno que más incremento se le ha dado. Entonces sí ya tiene previsto un incremento. Por eso no puede entrar en las contingencias, vuelvo y le repito, porque la contingencia es aquello que no se prevé, ya sea desastres naturales, algunos despidos laborales, conflictos sociales que uno no los provee. En ese sentido, la ley lo dice claramente que es un 2% sobre el presupuesto, y esto no tiene un 2%. Ahí es donde no le avala la discrecionalidad del cual usted habla que la presidenta tiene. Si bien es cierto, se le da a ella el derecho y la facultad de ejecutar o de tomar las decisiones oportunas, no está utilizar al margen de forma abusiva, al margen de la ley, o actuar de forma abusiva. Y en ese sentido, la 449 sí está sobrevalorada, de acuerdo a la ley, lo dice que es el 2%. Para dejarlo claro, porque es que después dice que la oposición anda en ese pensamiento de que queremos hacerle, no. Si hay un incremento previsto y hay una proyección, lo ideal, y usted lo sabe que así es, debería ir a las secretarías de Estado que corresponde. Por eso existen las proyecciones, para trabajar conforme a ellos. Y si hay algún ajuste que hacerlo, ahí sí podemos sacarlo de la 449, porque sí lo está contemplando. Yo sí creo que, así como tuvo bien la voluntad de mandarnos el dictamen final ahorita, en el curso de la mañana, así pudieron tener la voluntad también de mandarla en tiempo y forma. El año pasado hasta formalidad hubo por parte del secretario, en aquel momento Carlos Zelaya, antes de que saliera en el narcovideo, ahí él nos mandaba la convocatoria a socializar por la bancada en tiempo y forma. Nosotros no recibimos ninguna convocatoria oficial donde se adjuntaba también el documento, porque usted puede decir, está en la plataforma, sí está en la plataforma, pero la obligatoriedad en el Congreso Nacional también es enviar la información en tiempo oportuno a las diferentes bancadas, como un proceso de expedito para poder construir. Pero aquí atribuye que todo lo sabemos y que todo lo inventamos y que todo lo podemos ir a través. Usted le pregunta hoy a Altamirano que busque en la página del portal de CEFIN, incluso a usted,
como presentadora y no lo va a poder encontrar, porque la página tampoco es amigable con todos los que no le entienden al tema financiero. Entonces, hacerlo, porque hay políticos que tienen expertise en otras ramas, también hay que ser benevolentes en el tema de entregar la información en tiempo oportuno para analizarlo. Y qué bueno que se está rescatando aquellos presupuestos o que no se contemplaron y las observaciones que hemos venido haciendo, como el tema de la CENAF, como el tema del mecanismo de protección, como el tema de otros ítems ahí señalados, pero no es menos cierto, don Hugo, que si no se deja plasmado en un documento, que si no se deja plasmado el compromiso, dónde, en qué línea de gasto, en qué objeto lo vamos a dejar, no se va a cumplir en las Secretarías de Finanzas, porque después salen otras prioridades que no son necesariamente. En el tema del Consejo Nacional Electoral hay que dejarlo claro. Entonces ya estamos tirándole la pelota que es el culpable el Consejo Nacional Electoral por no tenerlo en tiempo y forma. Lo mismo dijeron cuando se le aprobó el presupuesto especial de cara a las internas, que no se tenía y que se había mandado a la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Finanzas que vino al Congreso Nacional y que el Congreso Nacional lo devolvió. Entonces no nos tiremos la pelota, seamos serios. Y la seriedad parte de la formalidad que podamos presentar la información en tiempo oportuno. Yo sí considero que en el Congreso Nacional ahí estamos concentradas todas las fuerzas, don Hugo. Y yo creo que el disentir y el debatir es parte del Parlamento. Tomar en consideración las observaciones, no porque seamos oposición, sino es parte de la construcción de un documento para fortalecer esta herramienta que le va a servir a ustedes como gobierno, porque al final esta herramienta se traduce en las promesas de campaña que ustedes tienen que cumplir, mayor inversión, ¿verdad? Y hoy por hoy, sí le puedo decir, honestamente, lamentamos que este documento se esté dando hasta ahorita, y quieren que lo aprobamos a las 3 de la tarde. No se nos está dando tiempo para ver esas observaciones que han recogido ustedes a través de las diferentes socializaciones, pero también nosotros también hemos recogido la socialización o las observaciones de algunos sectores que también queremos verlos plasmados ahí en el dictamen final. Don Hugo Noé, su respuesta. Y yo vuelvo a lamentar la oportunidad que tuvo el Partido Nacional de asistir a las 3 veces que se le convocó de parte de la comisión. Ahí tenemos la carta firmada de recibido en donde se hacía la invitación a través del jefe de bancada para que asistieran a la comisión. Ahí pudieron incorporar esos elementos que hasta ahora está planteando la diputada María Antonieta Mejía, porque en ese momento ellos hubieran pedido el documento oficial si querían que se les hiciera entrega de un documento oficial, porque lo que estaba en la página de internet de CEFIN es lo mismo que se entregó al Congreso Nacional. Ahí pudieron haber hecho una serie de preguntas, una serie de aportes, pero no lo hicieron. Y yo sé que la congresista María Antonieta trabajó en la Secretaría de Finanzas también y sabe muy bien, no sé si estuvo en el periodo electoral, que el Consejo Nacional Electoral, en primer lugar, tiene un presupuesto especial. Lo que más bien está haciendo la Secretaría de Finanzas en esta partida 449 es anticiparse. Yo no le estoy echando la culpa al Consejo Nacional Electoral de que no lo han mandado. Ellos no lo han elaborado porque ellos entraron ahora en septiembre, tienen que ver cómo está la situación. Y les voy a mencionar algo que no sé si la congresista lo sabe. Al Congreso Nacional va a llegar ahora del Consejo Nacional Electoral una ampliación de casi 450 millones para el financiamiento de las internas. ¿Qué quiere decir? Que el presupuesto que había sido enviado no es suficiente y que requieren más recursos. Si estamos hablando de las internas, que son en marzo, ustedes se imaginan la complejidad que representa para los concejales realmente elaborar el presupuesto de caras a noviembre. Disculpen. Por lo tanto, quiero realmente ser enfático de que no es ninguna casualidad de que estos recursos que ya se anticipó que le van a demandar estén en la partida 449.
49 para luego trasladarla. Lo de la contingencia es realmente cierto, una parte del 2% del presupuesto, pero también esa partida no es de uso discrecional. Ahí están claramente definidos los rubros a los cuales se va a retroalimentar con la partida. El pago como mencioné antes, del Centro Cívico Gubernamental, que nos vendieron la idea con estas famosas alianzas público-privadas, que el gobierno se iba a ahorrar 300 millones de lempiras que pagaba en alquileres, después de que lo construyen en un lugar, el Partido Nacional, completamente conflictivo desde el punto de vista del tráfico, en menos de 10 años, ese pago del Centro Cívico Gubernamental ha aumentado de 300 millones a 900 millones. Entonces, ese dinero está ahí y de ahí se va a utilizar para pagar a la correspondiente. Y lo de los maestros, diputada María Antonieta, usted sabe que en los maestros se da un flujo completo en el sentido de que unos maestros se jubilan, otros entran, y todo eso requiere que el monto de los aumentos sea clasificado en diferentes momentos, en diferentes rubros, y por lo tanto es hasta el momento en que esos aumentos se acuerdan que se hace todo este proceso. Entonces, yo lo que les pediría, porque siempre analizamos la famosa 449 a priori para el próximo año. ¿Por qué no analizan las liquidaciones de presupuesto y miran cómo se ha utilizado esos recursos en los años anteriores para que digan si los utilizaron en forma discrecional o los utilizaron adecuadamente de acuerdo a lo que estaba previamente determinado? Don Hugo ha hecho énfasis en que se va a dar una ampliación de 450 millones de lempiras para el presupuesto del Consejo Nacional Electoral en precisamente las elecciones internas. ¿Cuándo podría darse esto, ya que pues estamos bien cerca de ese proceso electoral? Bueno, fue notificado al Congreso, todavía no ha llegado la petición formal. Recuerde que el Consejo Nacional Electoral tiene iniciativa de ley. Una vez que lo acuerde el Pleno, va a ser enviado al Congreso Nacional. El presidente, como todo lo que tiene que ver con impacto presupuestario, lo traslada a la Comisión de Presupuesto. La Comisión de Presupuesto lo analiza, pide la opinión a Finanzas, y una vez que nos da a Finanzas la opinión, nosotros lo llevamos al Pleno. Creo que eso va a ser lo más rápido posible, ese análisis, de tal forma de que se tenga la decisión correcta, si es el monto solicitado en su totalidad o es parcialmente, como sucedió con el de Política Limpia, que había solicitado más y el Consejo Nacional lo redujo, pero luego fue aprobado por el Congreso Nacional. Bien, brevemente, diputada, sobre la respuesta que le ha dado don Hugo Noé, y luego breve para poderle dar la oportunidad a la diputada Mena. No, únicamente vuelvo y repito, reitero y recalco, la Constitución de la República, también la Ley Orgánica del Presupuesto, también habla del porcentaje que debe llevar la contingencia. En la 449, sobrepasarla para mí es un abuso, es ir contra la ley, no hay discreción. La discrecionalidad se usa cuando esos rubros van orientados a otro. Bien, brevemente, diputada Mena. Bueno, primero que todo, pues agradecer, ¿verdad, don Hugo? Saludarlo. Gracias por compartir el dictamen, pues el día de hoy con nosotros. Creo que desde el PSH hay algunos temas que pues sí hemos insistido, como el tema del DINAF, el mecanismo de protección y la Secretaría de la Mujer, que nos parece sin lugar a dudas que eso es una conquista para estos sectores que viven en contexto de vulnerabilidad. Sin embargo, creo que hay un tema también que el doctor Hugo sabe, que para nosotros, al tener una bancada tan nutrida de médicos, el sector salud para nosotros ha sido una preocupación. Y nos preocupa en este aspecto, por ejemplo,
que hay una distribución a presupuestos como por ejemplo la Secretaría de Planificación y la Dirección de Gestión por Resultados, que tiene pues un incremento sustantivo en su presupuesto, y nosotros vemos que por ejemplo el Hospital Escuela, que es el principal centro asistencial en el país, está deficitario, ya que está congelado en alrededor de 2.929 millones desde el año pasado, y vemos que hemos tenido problemas. Yo creo que una de las noticias que ha salido en los últimos meses ha sido justamente la crisis que ha habido en el Hospital Escuela, incluso pues ni algodón, ya hubo un tiempo que había. Por lo tanto, creemos que es importante pues revisar los presupuestos en materia de salud. También nosotros hacíamos una consulta que pues no fue satisfecha en su momento, y es que no nos coincide que la construcción de estos hospitales, que pues se dejó el préstamo que se tenía con los españoles y ahora lo estaría haciendo la CIT. Cuando nosotros comparamos, ya que el doctor Mateu pues es una persona que forma parte de nuestra bancada, que fue ministro de Salud, él tenía una proyección de los costos que tendría la construcción de estos 8 hospitales. Cuando se hace la comparación de cuánto están presupuestados ahora, pues nosotros nos parece que hay un aumento pues bastante significativo y fuerte. Entonces nos genera la duda, bueno, ¿cómo se justifica el incremento tan grande a la construcción de estos ocho hospitales? También en el marco de la línea, ¿verdad?, de que vienen 8 hospitales de camino, entonces creo que ese es el momento para poder invertir en el recurso humano, ya que estos hospitales debería incrementar la partida de becas para poder tener más personas formándose, tanto en auxiliares de personal auxiliar como especialidades, ya que en un futuro inmediato vamos a requerir más de este recurso humano. También creemos que es importante que estos presupuestos que están abultados en otros lados, que se inviertan en educación, y le puedo decir como diputada Ranger, que Ranger nos dicen a los que no somos de aquí de la capital, ¿verdad? El déficit de ambulancias que hay a nivel nacional. Entonces nosotros creemos de que hay un proyecto que se presentó desde el PSH para poder invertir en esos insumos que salvan vidas. Entonces tal vez poder considerar la compra de unas 200 ambulancias para poder tenerlas distribuidas a través de los diferentes municipios del país. Otro que no estamos satisfechos es con el presupuesto de las cárceles. Nosotros creemos que hay un presupuesto abultado para la Secretaría de Defensa, en las cuales pues creo que es en INAMI, más bien el Instituto Nacional, para poder construir tanto no sabemos cuál va a ser, si la de la Cisna o el Mosquitia, pero desde el PSH hemos sido claros que no queremos esta cárcel. Y finalmente, aunque hay temas, por ejemplo, que nos preocupa, el descenso de más de 750 millones a Banprovi, ya que entendemos que Banprovi pues es quien presta con créditos blandos, accesibles, especialmente para temas de vivienda social. Otro tema que nosotros, en el marco del análisis del presupuesto, don Hugo, es en las disposiciones generales, es el tema que tiene que ver con la facultad de mantener divisas. Esa es una facultad que por mandato constitucional le corresponde exclusivamente al Banco Central. Y en este caso, pues se está autorizando a finanzas para mantener ellos también dólares. Esto nos preocupa por la especulación que se puede dar, entonces, y además que estaría en contra de lo que la Constitución establece. Creo que como también de la zona norte, constantemente cada vez que salgo se me acercan las personas, y no crean que son grandes empresarios, ¿sí? Son personas que viven del día a día con lo difícil que está obtener y comprar divisas. Entonces no sé si el impacto que eso podría tener, que además está en contra de lo que la Constitución dice. Por temas de tiempo, Andrea, pero yo sé que a las 11 de la mañana Ligia desde ayer nos dijo, don Hugo, nos convocó a la bancada y esperamos estar con usted para poder hacer llegar algunas de estas observaciones que como PSH seguimos teniendo, y preocupaciones en el marco de la distribución de los recursos, en algunas de las disposiciones generales, que yo quiero decirle al pueblo hondureño que las disposiciones generales hay que tenerle suma atención, ¿no? Y desde que he sido parlamentaria lo he atendido, porque ahí muchas veces
se hacen las modificaciones para evadir la ley de contratación del Estado, por ejemplo, que después se convierte en corrupción. Entonces yo creo que son disposiciones que nosotros sí hemos hecho algunas observaciones. Don Hugo sabe que PSH está en contra de las interpretaciones vía una norma transitoria como el presupuesto. Sabemos que hay algunos artículos que se están queriendo interpretar, la ley de responsabilidad fiscal, ley de contratación del Estado, y se me olvida cuál es la tercera, que tampoco creemos que bajo este mecanismo se pueden interpretar leyes. Esas son algunas de las observaciones que ya hemos hecho llegar en su momento a la Comisión de Presupuesto, y que bueno, al estudiar el nuevo planteamiento miraremos cuáles se han incorporado y en cuáles nosotros y nosotras seguiremos insistiendo. Don Hugo, han sido muchísimos aspectos abarcados, pero su respuesta quizás sí nos ayuda de manera puntual. Yo sé que se van a reunir a las 11 de la mañana y seguramente van a abordar a profundidad estos temas. Sí, yo lo que quisiera señalar es que cuando uno se reúne con las bancadas, Fátima lo sabe, en este proceso de recibir aportes, uno evalúa qué cambios son posibles. Pero para utilizar una expresión muy hondureña, lo que no se vale es que si un partido llega, son los aportes, estos son los cambios que yo quisiera ver en el presupuesto, pero si no se le complace el 80% y no se le complace el 20%, no, entonces ya no vamos a apoyar el presupuesto, porque nosotros necesitamos, eso no puede ser así. Así no se vale. Uno evalúa como comisión de presupuesto qué pueden ser incorporadas, qué cosas no pueden ser incorporadas, las discute, da las explicaciones correspondientes, pero si se espera que el 100% se va a aceptar y tal como se planteó, y así lo hacen no solamente las bancadas, así lo hacen instituciones del sector privado, o mejor dicho, de la sociedad civil. Si no se les incorpora todas las observaciones, entonces quiere decir que ya no. Nosotros hemos sido bastante abiertos y de hecho el presupuesto incorpora muchas de esas observaciones, algunas ya las he descrito. Con el Partido Salvador de Honduras vamos a tratar nuevamente explicarles algunas de las observaciones que hizo Fátima el día de hoy, pero yo lo que quiero resaltar, Andrea, que este presupuesto ha sido ampliamente difundido, ha sido ampliamente discutido y que estamos listos para iniciar el proceso de discusión y aprobación. Estamos de regreso en el foro La Entrevista. Esta mañana de jueves, ya casi finalizando esta semana, hemos hablado del presupuesto general de la República y pues la falta de consensos en el Congreso Nacional. Voy a iniciar este segmento con el diputado Germán Altamirano. Ya se ha presentado pues las solicitudes que habían hecho desde la oposición para la discusión de este presupuesto, que según la diputada María Antonieta contiene 358 artículos. ¿En cuánto tiempo podría ser discutido ya pues con las cartas sobre la mesa prácticamente? Bueno, en realidad esa pregunta la tiene que responder el bipartidismo, que son los que se han opuesto. Y lo digo que se han opuesto porque, bueno, ya el doctor ha revelado que no han asistido a las convocatorias que ha hecho la Comisión de Presupuesto. Sin embargo, yo sí quiero rescatar las dudas que ha tenido del PSH y que busca la aclaración de las mismas para tomar la decisión final de acompañar o no acompañar, y eso es importante, de eso se trata. A mí me consta el doctor Urnoe la apertura que ha dado, no desde ahorita, porque el problema es que si se ponen excusas para argumentar la no aprobación de un presupuesto, esa es otra cosa. Eso ya es un tema de voluntad política. Ahí ya no se trata de hacia dónde va el dinero y en qué partida se está reflejando o no. Ya se ha aclarado, y precisamente cuando eso se discute en el Pleno, para eso sirve los diferentes debates, para decir, bueno, estamos en contra de que se vaya este dinero en esa partida. Y se discute, y ese es el mecanismo.
El problema es que, como dice el doctor, el argumento era que no tenían el dictamen o ya se tiene el dictamen. Bueno, ahora habría que ver entonces cuáles son los argumentos que dan para no aprobar o no iniciar la discusión del mismo, porque hay que decirlo, Andrea, ni siquiera se ha logrado abrir quórum, o sea, no se ha logrado ese número mágico para poderlo abrir y poderlo discutir. Entonces yo creo que tenemos que avanzar, tenemos que darle esa buena noticia al pueblo hondureño de no seguir entreteniéndonos en ese tipo de situaciones, que no es que le esté restando yo importancia, no, claro, esta es la herramienta más importante que podemos dar nosotros desde el Congreso Nacional. Lo que pasa es que hay unos de la oposición que ya tuvieron 12 años y ellos en lo que ahora están discutiendo que no se fortalece, ellos nunca lo fortalecieron. Y lo que hacían era más bien utilizar, porque ellos inventaron una estructura de gobierno paralelo para drenar los fondos del Estado, y eso es lo que aquí no está ocurriendo. Al final de cuentas, imagínense, se preocupa la oposición porque Libre no le va a cumplir a los maestros en los aumentos, cuando si eso no es así, porque ya también lo explicó el doctor Hugo, tenemos 3 años consecutivos de estar apoyando al gremio magisterial, y si al final no se diera, son los maestros los que van a condenar a Libre, si es que así fuera. Yo estoy 100% seguro, esa ha sido una promesa ahorita, no de campaña, ahorita mismo la presidenta ha anunciado ese incremento para la clase magisterial. Así que no tenemos ningún temor nosotros de incumplir ese tipo de situaciones, porque en realidad para eso es que este gobierno ha logrado administrar de manera transparente los fondos del Estado para que ajuste pues y pueda darle ese beneficio, además de los subsidios que se han venido dando en cuanto a energía eléctrica, en cuanto a combustible, etcétera, etcétera. Y por supuesto la reconstrucción de carreteras. Yo le tengo aquí a la compañera María Antonieta que ella niega que se haya aprobado en un año, en el 2018 y 2019, en ese presupuesto, se aprobó 56,000 millones para construir carreteras. Y ahora el pueblo hondureño puede ver que con menos de la mitad de ese dinero que antes se presupuestaba, con mucho menos, hoy podemos ver el tipo de carreteras, la reconstrucción que está haciendo la presidenta Xiomara. Y esto lo digo porque en muchos departamentos, en Santa Bárbara incluso, empezaban el bacheo de una carretera, ni siquiera la habían inaugurado cuando ya habían nuevamente los hoyos, cuando ya estaban nuevamente los baches. Es decir, hoy la presidenta ha tratado de reducir el bacheo y se ha enfocado más en la reconstrucción de carreteras. A eso le ha apostado y eso está plasmado en el nuevo presupuesto también. Entonces es un desarrollo, este presupuesto es una herramienta verdadera de desarrollo de los pueblos y se está viendo de forma tangible, y ya lo explicó el doctor, que no se aumenta en una partida de salud porque se está construyendo 8 hospitales, que con orgullo digo que el de Santa Bárbara es el más grande de esos 8 que se está construyendo, es un hospital de especialidades, versus los 90 que ofreció el Partido Nacional, y que para eso aprobaron miles y miles de millones que al final no vimos absolutamente nada. Esa es la diferencia de lo que ellos antes aprobaban y lo que ahora nosotros estamos proponiendo. Y por supuesto, ellos creo que ya se les acabó su oportunidad de 12 años de estar decidiendo a dónde iba a ir dineros, a qué partidas, y que sabemos nosotros con la ley de secretos todo lo que hicieron, que ahora por supuesto ya eso no se da en este gobierno. Yo quiero pues reconocer la participación de la gente en nuestras redes sociales, y fíjense que la mayoría de los comentarios tristemente pues no son alegres al Congreso Nacional. Ellos están muy molestos, dicen que es muy caro y que es improductivo, que es un relajo, dice que no se ponen de acuerdo, que se debería cerrar el Congreso, dice Reyale también en redes sociales. Así que hay diferentes posturas. Ustedes como políticos tienen sus posturas y la gente pues tiene otras posturas de acuerdo a las cosas que se han discutido o que se han dejado de discutir en el Congreso Nacional. Y yo quiero preguntarle si las decisiones como esta, que es importante para el futuro del país, podrían influir en la próxima elección. Y voy a comenzar con esta pregunta con don Hugo Noé. ¿Qué opina al respecto?
Obviamente que nosotros somos muy respetuosos de las diferentes opiniones que tiene el público en general. Lo que hay que comprender es que este Congreso es único desde el punto de su conformación. Libre no ha tenido la mayoría desde el inicio, ha tenido que recurrir a alianzas en muchas leyes con diferentes partidos. Han habido otras leyes que han sido aprobadas por unanimidad. Y tal vez algunos comportamientos equivocados dan una imagen realmente diferente y negativa de lo que es el Congreso, pero en la práctica se han estado aprobando leyes para beneficio del país. En este caso, estamos hablando del presupuesto general de la República, que define las prioridades y los objetivos que la presidenta Xiomara Castro tiene para el país. Hay una inversión social y productiva de más de 70.000 millones de lempiras, que viene no solamente a impulsar y apoyar el crecimiento económico a través de carreteras, a través de construcción de puentes, de rehabilitación de escuelas, sino que adicionalmente en el campo de la energía eléctrica se han hecho enormes inversiones en distribución para mejorar la red eléctrica que había quedado en un completo abandono. Adicionalmente, también en el campo social se han establecido programas como el de la red solidaria, como Provasol y como la asistencia a las mujeres con, desafortunadamente, con cáncer de mama, con el bono rosa, y también una serie de subsidios en donde más de 900.000 familias no pagan luz eléctrica, aquellos que consumen menos de 150 kilovatios al mes. Se ha subsidiado la gasolina y otros, disculpen, otros subsidios que se han dado en el país. Así que es un presupuesto que cumple los objetivos del programa de gobierno de la presidenta. Y yo diría que dejemos que el pueblo hondureño juzgue si esos recursos están llegando en la cantidad y en la forma adecuada en el próximo proceso electoral. Ya vamos a entrar en el 2025, en noviembre, a un proceso electoral nacional. Yo, de mi parte, estoy seguro de que el pueblo hondureño va a seguir apoyando a Libre, porque Libre ha representado ese partido de cambio, ese partido que no obedece a las élites económicas de nuestro país y que busca mejorar paulatinamente los niveles de bienestar. Fíjense bien, este año vamos a pagar, este próximo año, 67.000 millones de lempiras solo en servicio de la deuda de un presupuesto de 266.000 millones del gobierno central. Eso significa el 25%. ¿Y gracias a qué? Al proceso de endeudamiento que siguió el Partido Nacional de 2008, de 3.000 millones de dólares a cerca de 20.000 millones en el 2021. Eso hace que el presupuesto muchas veces no pueda satisfacer todas las necesidades que tiene el país, pero está en la dirección adecuada, busca proteger a los sectores vulnerables y por eso muy atentamente solicitamos el apoyo de las diferentes bancadas para su aprobación. Estamos de regreso con más del foro La Entrevista, ya en esta etapa final de este foro de esta mañana, y don Hugo Noé Pino nos ha adelantado que podría haber un presupuesto ampliado de casi 450 millones para las elecciones internas y que podría ser planteado en estos días en el Congreso Nacional. Y quiero comenzar con la diputada Mena sobre qué opina sobre esto. Bueno, yo creo que recordemos que las autoridades electorales recién asumieron, creo que fue el 8 de septiembre, si no me equivoco, que es una nueva composición de miembros del Consejo Nacional Electoral,
y básicamente tenían a la vuelta de la esquina los procesos internos y primarios, dentro de los cuales de forma reciente se aprobaron 2 temas importantes, que es la obligación de utilizar tanto el TREP como la biometría para los procesos internos, que antes no se tenía, ya que solo era obligatorio para las elecciones generales. Por lo tanto, nosotros como PSH, pese a que no tenemos representación en el Consejo Nacional Electoral, porque la composición está distribuida bajo un sistema tripartista, hemos demostrado nuestra madurez política, nuestra vocación democrática, queremos que sea exitoso y que genere confianza las autoridades electorales. Por lo tanto, creemos que, como bien señalaba don Hugo, es importante que el Consejo Nacional Electoral remita al Congreso Nacional lo más pronto posible esta nueva propuesta para que podamos tener acceso a las bancadas, la Comisión de Presupuesto, para pedir la opinión a Finanzas, y mi opinión es que esto es un tema prioritario que lo deberíamos de sacar lo más pronto posible, incluso ahorita en el mes de diciembre, ya que pues ellos dependen de ese presupuesto para poder generar las elecciones internas y primarias. Y aquí mi reflexión, que una de las peticiones del PSH, es que aunque ha sido tradición de que el año electoral, en medio del año electoral, se manda el presupuesto para las generales, yo creo que nosotros debemos de primero tener un renglón específico para el Consejo Nacional Electoral a donde se establezca el presupuesto para las elecciones. Pedirle al Consejo Nacional Electoral que revise bien el presupuesto para las generales del 2025 para evitar este tipo de situaciones que tengan que estar mandando ampliaciones de presupuesto. Sé que es algo que se debe dar, pero estamos hablando de un monto grande, de un impacto económico grande. Entonces después pueden decir que es que no hay dinero, pues que dónde se va a sacar. Entonces creo que una de las buenas prácticas que nosotros pedimos es que desde ahorita se contemple el presupuesto proyectado para las elecciones tanto primarias como generales del año 2025, que dentro del presupuesto general no se contemple el presupuesto de las elecciones dentro de la partida de las 449, porque además esta es una partida que depende de ese fin y el Consejo Nacional Electoral no debe tener independencia y autonomía. Entonces creemos que este dinero debe ir directamente al renglón, porque, bueno, mi lógica jurídica dice que si está dentro de un bolsón a donde hay un montón de recursos y está revuelto, tampoco hay garantías o agilidad para poder disponer de esos recursos por parte de las autoridades electorales. Entonces yo creo que, aunque ha sido una tradición, pues ha sido una muy mala tradición, y yo creo que este es el momento de hacer las cosas bien y que los presupuestos se le designen tanto a las autoridades electorales como a cada una de ellas de forma individualizada. También aprovechar que la Unidad de Política Limpia ha pedido independencia. Tuvimos un problema este año en el Congreso Nacional porque no se remitió el presupuesto de la Unidad de Política Limpia cuando el CNE, entonces decían que era culpa si el Congreso que no lo aprobaba o de las autoridades electorales que no lo habían enviado. Entonces yo creo que en este sentido, creo que deben de haber renglones específicos para cada una de las instituciones que tienen que ver con los temas electorales. Un renglón independiente para el Registro Nacional de las Personas, un renglón independiente para el Consejo Nacional Electoral, un renglón independiente para el Tribunal de Justicia Electoral y un renglón independiente para la Unidad de Política Limpia, que es la encargada de seguir el pecado original de la corrupción, que es el financiamiento de candidatos, candidatas y partidos políticos, que es lo que ha, pues desafortunadamente, cooptado la institucionalidad en el país. Gracias. También la diputada María Antonieta, su opinión sobre esta ampliación del presupuesto del CNE. Bueno, sabemos de la debilidad que conlleva, pero sí, cuando hay voluntad política, definitivamente que todo fluye. Y en ese sentido, pues nosotros creemos que si el partido de gobierno quiere garantizarle al pueblo hondureño que tendrá unas elecciones limpias y transparentes, debe tener voluntad no solo dicha propiamente, sino que manifiesta a través de la aprobación de forma inmediata el tema del presupuesto del Consejo Nacional Electoral, y esperamos que eso suceda antes del término del 31 de diciembre para que podamos darle un respiro al pueblo hondureño de que sí va a haber certeza y garantía y que no se van a retrasar el calendario electoral por culpa del Congreso Nacional. Ese punto es clave. Al final, pues, de la plata depende el desarrollo de las elecciones
primarias y generales en el país y esta ampliación de presupuesto pues podría marcar una diferencia que le daría certeza a la población hondureña en el desarrollo de las mismas. Su opinión final, diputado Altamirano, y agradecerle por su participación en esta mesa. Gracias, Andrea, gracias a las compañeras, el doctor Hugo Noé y al pueblo hondureño, y decirle, apelar a las diferentes bancadas de oposición que se llegue, que pongan de su propia voluntad política, que ojalá, y ahora que se va a discutir también, o se va a anexar este presupuesto del CNE, que es un tema meramente electoral, que es lo que les interesa más a los políticos tradicionales, al bipartidismo, ojalá y con eso puedan darle paso a la aprobación del presupuesto, porque mientras el gobierno de la presidenta Xiomara, mientras nosotros desde Libertad y Refundación estamos enfocados en el aumento a los maestros, en la reconstrucción de las carreteras, en el fortalecimiento del sistema de salud, de educación y por supuesto en la construcción de nuevos hospitales, eso es lo que a nosotros verdaderamente nos tiene en este tema específico de la aprobación del presupuesto general. Ojalá y los políticos den una muestra de buena voluntad al pueblo hondureño en vísperas de esta Navidad. Gracias, diputado Altamirano. Y finalmente, diputado Hugo Noé Pino, un mensaje final para la gente que nos ve. Agradecer la invitación, Andrea, de señalarle a mis colegas que me ha dado mucho gusto participar en este programa el día de hoy, y solamente expresarles y reiterarles de que este es un documento, este es un presupuesto que ha sido ampliamente conocido, ampliamente debatido y adicionalmente ampliamente aclarado. Así que yo espero que el espíritu de las bancadas el día de hoy sea contribuir, independientemente de las observaciones y de los aportes que hagan en la discusión, a la aprobación del presupuesto general de la República 2025. Muchas gracias. Gracias, don Hugo, por su tiempo. Sabemos que es complicada la agenda, pero le agradecemos de verdad por haber participado y por habernos dado ciertas respuestas que necesita también escuchar la población hondureña. Gracias a nuestras invitadas esta mañana también por su participación, y usted quédese con la programación de Canal 11. Que tenga lindo día.